Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Venezolana de Televisión. Sean bienvenidos a nuestro De Frente del día de hoy. Tal como lo habíamos anunciado, nos encontramos en compañía de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Bienvenida, Defensora, de Frente. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Bien, fíjese, estuvimos el día de ayer observando algunas manifestaciones del pueblo venezolano y veíamos en horas de la noche de ayer también a la Fiscal General conversando con respecto al tema de la impunidad en torno a los casos del 11 de abril. ¿Cuál es la situación actual de la impunidad en estos casos y qué ha adelantado la Defensoría del Pueblo para contribuir con esta petición del pueblo venezolano? Sí, fíjate que este es un caso de reciente data y bueno, se suma a violaciones masivas de los derechos humanos en nuestro país, sobre la cual ya el Ministerio Público ha anunciado algunas acciones. La marcha que se desplaza hasta el Ministerio pues está pidiendo una mayor celeridad con respecto al tema de 19 muertes que ocurrieron en esos días. Y bueno, la visión de la Institución Nacional de Derechos Humanos es realmente pues que pueda hallarse la verdad, que se pueda hacer justicia sobre estos casos y bueno, que se pueda honrar realmente lo que está demandando el pueblo en este momento. También pues se han hecho algunos señalamientos con respecto pues a algunos aspectos que pudieran obstaculizar la búsqueda de la justicia. ¿A qué se refiere, Defensora? Bueno, como es el tema de la amnistía general, pero no es el supuesto. Hay que aclarar muy bien los alcances de este decreto, que fue un perdón presidencial precisamente para pacificar el país en ese momento, que se dictó un poco para contribuir a un proceso nacional de reconciliación después el diálogo que fue convocado también por el presidente de la República. El diálogo que fue convocado antes y después del 11 de abril y que yo creo que ha sido una constante por parte del gobierno nacional, pero es importante destacar que este decreto no alberga, no abriga, no protege a quienes cometieron derechos contra los delitos humanos, es decir, aquellas personas que violaron la integridad física de alguna persona, que hirieron, que dispararon, y es por eso pues que hay un juicio muy firme en contra de algunos comisarios que estuvieron allí y que pretendieron ser incorporados en ese decreto. Ese decreto tampoco abarca, tampoco cubre a las personas que no se pusieron a derecho, es decir, que huyeron del país y que pudieron haberse puesto a derecho y haber sido objetos de este decreto, pero si ni siquiera... ¿De quién estamos hablando en este caso? Bueno, hay varios allí, ahí está también esta persona Orlando Urdaneta, este actor que está viendo en Miami. Se mencionaba a Carlos Ortega, incluso Alfredo Peña. Está también el alcalde Peña, que fue la cabeza y el responsable de estos cuerpos policiales. Ahí están los comisarios, bueno, que el juicio es un juicio bastante minucioso, y todas las personas que en ese momento pues no se presentaron ante la justicia para aclarar su posición, y en virtud de que no se conoce su posición ni cuál fue su participación en estos eventos, pues no pueden ser objetos de esta amnistía. La amnistía es clara, la amnistía no protege, no alberga, no abriga a quienes cometieron delitos contra los derechos humanos, porque aprendizaje nos pudo haber dejado a los venezolanos la jornada del 11, 12 y 13 de abril, hoy a 9 años, ¿cuál debería ser el aprendizaje precisamente que deberíamos tener los venezolanos? Además del aprendizaje que ya obtuvimos de leer las intenciones de los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, lo importante es que el pueblo tiene que mirar bien a sus dirigentes, indistintamente de su posición o de su postura de favor o de favor hacia una opción política. Nosotros tenemos que mirar la cara de los dirigentes. Los procesos de votación tienen que ser mucho menos emocionales. Hay que ver quiénes estuvieron involucrados allí. Yo creo que también Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos puede hacer un trabajo importante recordando quiénes firmaron un decreto de disolución de poderes mientras la gente era baleada en las calles y repelida en las bocas de los barrios para que no se votaran a reclamar el regreso del presidente de la República.
quienes actuaron por la vía del atajo y quienes pudieran volver a actuar por la vía del atajo y quienes pudieran volver a silenciar la verdad del pueblo, es lo que nosotros tenemos que mirar en el momento, en el minuto que tengamos que volver a tomar una decisión política. Y hay rostros visibles, personas que atentaron contra la democracia, contra la vida y contra el pueblo, que muchos de ellos, bueno, estando en cargos hoy públicos y bueno, elegidos por votación popular, es el aprendizaje que bueno, hoy tenemos que ver que falta recorrer un trecho importante en esa cultura democrática, y también falta que nuestros medios de comunicación no se plieguen a desviaciones de lo que es el espíritu de respeto a los derechos humanos. Con respecto a los derechos humanos, queremos continuar hablando porque es un tema que se ha atacado muchísimo en nuestro país, así como se ha dicho que no hay libertad de expresión, se ha dicho que no hay derechos humanos. Esto es cierto, nos lo va a responder al regreso porque vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de esta conversación con la defensora del pueblo. Bien, estábamos viendo este trabajo de nuestro compañero Luis José Marcano, que nos recuerda algunas de las cosas que sucedieron el 12 de abril de 2002, defensora, aparte de lo que hemos venido conversando, actuación de los medios de comunicación, actuación y participación directa en los acontecimientos, la actuación de algunos voceros, representantes políticos. Al respecto, usted quería enseñarnos algunas otras cosas. Sí, es muy interesante, fíjense, por ejemplo, lo que es la persecución. Aquí el diario Tal Cual dice: ¿dónde está Bernal? Lo único cierto es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ya está montado sobre su pista y en las próximas horas darán con él. Bueno, el delito de Bernal fue que fue electo alcalde de Caracas y fue objeto de este golpe. Bueno, PTJ allana casas de líderes chavistas, esto también es interesante. Y aquí este trabajo de esta revista Bohemia, que nunca salió a la luz, donde le colocan al presidente en un montaje burdo. Esta persona fue asesinada en las escaleras del Calvario por francotiradores, y colocan al presidente con un montaje con una pistola en la mano, responsabilizándolo directamente, y colocan una mano que es evidentemente mucho más grande que el cuerpo del presidente, una mano manchada de sangre, y aquí colocan una cantidad de personas del gobierno, círculos de criminales, donde se exige su captura y se exige al pueblo que los puedan denunciar. Aquí está Iris Varela, aquí está Freddy Bernal, aquí está Aristóbulo Isturiz, el Contralor General de la República, Clodo Osvaldo, está el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, está Diosdado Cabello, María Cristina Iglesias, en fin. Los que no tienen perdón, pusieron... Los que no tienen perdón, generando odio. Aquí está Cilia Flores también. Es decir, esta fue la práctica de los medios de comunicación, la mentira y la persecución. No obstante que estaban asaltando el poder en esos minutos del 11 y 12 de abril. Nosotros no podemos olvidar el 12 de abril. Los medios de comunicación tienen que volver sobre sus pasos. Yo creo que se hizo mucho daño, un daño que permanece en muchos sectores todavía, que están llenos de esta rabia que fue promovida con esta política editorial, Jessica. Y yo creo que para resarcir, lo mínimo que podían hacer ahora en estos momentos es también ellos revelar lo que pasó el 11 de abril y reflexionar, porque pues ha sido una práctica. Lo vimos el 27 de febrero haciendo la revisión, lo vimos en las masacres de Cantaura y Yumare, y lo vimos otra vez hace apenas 9 años, el 11, 12 y 13 de abril. Lo que hemos estado mostrando el día de hoy es parte de la recopilación de este libro, Los documentos del golpe, que tiene una recopilación de los documentos más importantes, de los titulares de prensa más importantes del 11, 12 y 13 de abril y los días siguientes, una agenda incluso que se le cayó a Pedro Carmona Estanga en el Palacio de Miraflores, cartas que llegó a recibir de diferentes personajes de instituciones nacionales e internacionales, y es importante para que los venezolanos conozcamos bien lo que ocurrió ese día. Continuamos construyendo pistas de lo que ese día ocurrió, no para guardar rencor en ningún momento, sino para continuar construyendo en nuestra historia contemporánea. Y mirar la naturaleza, Jessica. Esta es una carta que recibe el doctor Pedro Carmona Estanga, donde le propone el que escribe, el que firma la carta, celebrar un acto de concordia nacional.
y le dice que permita soldar las graves grietas que quiso producir Chávez en nuestra sociedad. Debemos abrazarnos con los opositores, que en este caso serían los chavistas, y coloca entre paréntesis, nos costará mucho. Hace la aclaratoria, es decir, que no es una reconciliación sincera, es como una pantomima de reconciliación para seguir apartando y discriminando e invisibilizando al pueblo, que es lo que pretendieron y que afortunadamente y gracias a la sabiduría del pueblo y de la Fuerza Armada no fue posible, pero cada 11 de abril, cada 12, nosotros tenemos que recordar que la mentira, la persecución, fueron prácticas de dirigentes que todavía hoy han estado dando la cara por factores de oposición. Es una consigna ya desde hace 9 años que cada 11 tiene su 13. ¿Cómo ve la defensora del pueblo, precisamente al pueblo venezolano en cuanto a la madurez política, en torno a la lectura de los mensajes de los medios de comunicación, las matrices de opinión, la actuación de algunos líderes políticos? ¿Cómo ha crecido el pueblo venezolano en esos 9 años? ¿Volveríamos a una situación como la del 11 de abril? Sí, bueno, fíjate que nosotros hemos seguido con mucha atención lo que ha sido el nuevo foro político, donde se han incorporado personas. Ahí hay diputados que estaban candidateados para ministros del gobierno de facto. Inclusive, debo recordar como defensora del pueblo que el mismo canciller de facto recibió una carta firmada por el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde les dice, miren, nosotros tenemos una denuncia de un señor que iba caminando por Fuerte Tiuna, que se llama Hugo Chávez y que parece que lo tiene el ejército. ¿Qué saben ustedes de eso? Un ciudadano llamado Hugo Chávez. Ya para ello, para la Comisión Interamericana, el presidente no era ninguna persona, no era un presidente depuesto por un golpe de Estado, y pedían información de forma muy banal, pero además le dirigen la carta al canciller Rodríguez Iturbe en funciones en el 11 de abril y el 12 de abril. Y nos queda poco tiempo de programa, sin embargo, hemos visto cómo se sigue atacando al gobierno nacional de violar los derechos humanos en Venezuela, e incluso lo veíamos con las recientes iniciativas de huelga de hambre por parte de sectores estudiantiles, huelgas de hambre que tampoco tienen una credibilidad muy certera del pueblo venezolano. Le pregunto sobre la situación actual de derechos humanos en nuestro país y una comparación que nos pudiera hacer con épocas anteriores. Sí, fíjate, Jessica, yo acabo de presentar mi informe ante la Asamblea Nacional y se ha reducido el nivel de desigualdad de manera importante y se han abatido las cifras de pobreza en general, de pobreza extrema en un 50%. No hay peor forma de violación de los derechos humanos que la pobreza. Llama la atención, y lo hemos dicho, que sean los sectores estudiantiles y universitarios quienes se sumen a estas huelgas como mecanismos de presión, porque Venezuela es el 5º país del mundo con mayor matrícula de educación universitaria. Y añado el día de hoy. Gracias, Jessica. Gracias, te dejo este documento que sé que lo vas a disfrutar, y cada año que pasa uno lee esta publicación de la Defensoría del Pueblo con muchísimo más asombro. Bien, muchísimas gracias entonces a la Defensora del Pueblo por habernos acompañado a recordar, a regresar 9 años atrás para continuar discutiendo, para continuar construyendo la historia contemporánea de nuestro país. No podemos despedir nuestro programa sin antes rendir tributo a los trabajadores de Venezolana de Televisión, que hace 9 años fueron silenciados, pero que aquí seguimos trabajando para ustedes, para todo el pueblo venezolano, con amor para toda nuestra población. Feliz tarde para todos.